de manera limitada era donde se registraba, por así decirlo, todo lo que eran los contratos. Acá no, acá ya con el Código de Comercio ya regulaban ciertos tipos de contratos, como por ejemplo entre los contratos mercantiles jóvenes que ya se regulaban en ese momento era, por ejemplo, el fideicomiso. El fideicomiso pues inicia ya a regularse desde el punto de vista o en el momento en el Código de Comercio. También otro tipo de contratos, por ejemplo, el contrato de edición, el contrato de radiodifusión, el contrato, en este caso, es prácticamente esos, ¿verdad? Los que se empezaban a regular ya dentro de nuestro Código de Comercio, en ese entonces, en el año de la creación de nuestro código. En el inicio, todos estos que les acabo de mencionar formaban parte prácticamente de nuestro Código Civil. Se va desligando estos contratos que ya estaban regulados en el Código Civil y se trasladan a nuestro Código de Comercio. Entonces, prácticamente, jóvenes, también en nuestro código, otro aspecto importante que también hay que mencionar es que en este código prácticamente nos empiezan a dar los lineamientos de cómo se dan las inscripciones de las sociedades tanto nacionales como extranjeras. Esos son aspectos bastante importantes porque si lo vemos, prácticamente se empieza a desligar muchos aspectos que se regulaban en el Código Civil, no estaban regulados, porque se trataba la manera de solventar o registrar en el registro civil, para trasladarlo ya a un registro específicamente que interesaba al comercio, que es el registro mercantil. Ahora bien, el hecho de que se viniera a realizar o a crear un código de comercio, jóvenes, que era que iba a regular todo el derecho mercantil guatemalteco. Eso no es, esta creación de este código en sí, prácticamente no era un código que se creó solamente para que ahí se pudiera venir y legislar todo. Existieron otras leyes en su momento en relación también en materia comercial, como por ejemplo en su momento la creación de las leyes de bancos o las leyes bancarias, las leyes de seguro. Se creó el arbitraje comercial. Prácticamente, ¿qué era lo que se buscaba, jóvenes? Era la separación prácticamente ya de nuestro derecho civil. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, quiere decir que con eso existió una autonomía prácticamente del derecho mercantil. Se volvió autónomo. ¿Consideran ustedes, jóvenes, que ya existía prácticamente esa separación y esto volvía autónomo prácticamente, o le da una autonomía al derecho mercantil o no? Licenciado, yo pienso. Dígame, Rogelio, sí, le escucho. Sí, y fíjese que yo pienso al respecto de que por lo que usted nos está relatando, de que parcialmente no era totalmente autónomo. Porque podría decir yo que tenía como supletoriedad el Código Común o el Código Civil. Esa es mi observación. Gracias. Por supuesto, y lo vemos en la actualidad, jóvenes, porque específicamente lo que decía ahorita Rocael, vamos a tratar la manera de ver. Veamos lo que dice, no sé, sí, el artículo primero. Dice que los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código, o sea, nuestro Código de Comercio. En su defecto dice por las del derecho civil, que realmente no es por las del derecho civil, sino por el Código Civil.
entendido, ¿verdad, jóvenes? Entonces dice que se aplicará e interpretará de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente se puede aplicar el Código Civil, ¿sí?, en aquellos casos en que en nuestro código no hable o no estipule algo específicamente que pueda utilizarse para resolver. Se va a aplicar de manera supletoria. O sea, la autonomía en aquel entonces, yo considero que todavía no se daba. Si bien es cierto, existía un código de comercio, ya no existía una autonomía como tal, no se desligó 100% el código de comercio con el código civil o derecho mercantil con el derecho civil. ¿Qué sucede, jóvenes? Prácticamente es en la Edad Media cuando se inicia prácticamente a querer separar el derecho privado. El derecho privado está compuesto por derecho civil y derecho mercantil. En esta Edad Media es donde inicia prácticamente a quererse separar uno de otro. Las ramas del derecho civil con las ramas del derecho mercantil. Pero fíjense que hay un autor muy acertado hasta cierto punto en relación a su crítica, porque este autor de nombre César Vivante prácticamente es un autor italiano. Este autor da una charla, una cátedra en la Universidad de Bologna en el año de 1892 y él dice prácticamente, en resumidos, que no se puede separar realmente el derecho mercantil del derecho civil, y él dice o aduce que en su momento lo que es el derecho mercantil es, por así decirlo, algo empírico, algo práctico, algo que en su momento necesita 100% de lo que es el derecho civil, que ya está prácticamente con su doctrina, ya existe doctrina de derecho civil, ya existe en este caso una regulación como tal, y que se necesita prácticamente al 100%, no se puede separar una ciencia de la otra. En resumido, eso es lo que él dice. Pero ¿qué sucede? Posteriormente a ellos, jóvenes, él mismo se retracta de lo que dice, porque llega a reconocer que, si bien es cierto, existe en algún momento una necesidad que estas ramas estén unificadas, pero es algo tan importante que menciona él ya en su reflexión y en su retractación, y dice, prácticamente no pueden estar totalmente unidos. No pueden estar unidos porque el derecho mercantil es cambiante. El derecho mercantil se adapta a la realidad. El derecho civil no. El derecho civil ya existe una norma, ya existe, en este caso, la doctrina ya está regulado y es más pasivo, más tranquilo. En su momento, por ejemplo, el derecho mercantil, cuando se trata de contratos mercantiles, se puede realizar en masa, en diversos tipos mercantiles a su vez. El derecho civil no. En un momento determinado, el derecho mercantil llega a un momento con, por ejemplo, los títulos de crédito, trasladan o se trasladan o pasan fronteras, a diferencia que el derecho civil no. Entonces, llega un momento en el que él mismo se retracta y dice, sí, efectivamente, en un inicio sí era necesario la unificación, que existiera un solo código que pudiera venir y decir, bueno, código civil y mercantil es el mismo, regulándolo para ambas materias, ambas ramas. Sin embargo, posteriormente se da cuenta que no se puede. Porque el derecho mercantil, como lo sabemos, es cambiante. Existen contratos típicos,
A diferencia que en el Código Civil están todos regulados los que están inmersos ahí. En cambio, el derecho mercantil va cambiando. Veamos algo importante que también lo vamos a analizar cuando ya nos toque ese tema. La creación en aquel entonces del contrato atípico de leasing. Este contrato atípico prácticamente se regulaba por nuestro derecho mercantil, por ejemplo, por nuestro código, nuestro derecho mercantil, más no a través de nuestro código de comercio, porque no está inmerso dentro de nuestro código de comercio. Son contratos que están fuera de él, pero que son mercantiles, que son comerciales y que se tendrían que apegar a ciertos lineamientos y a nuestra legislación, pero no están regulados dentro de él, no son típicos como del fideicomiso. Pero ¿qué sucede, jóvenes? ¿Cómo cambia el derecho mercantil? Por eso la idea es cambiante. Y la necesidad de nuestro país, y la necesidad del comercio, y la necesidad de esos arrendamientos, porque este contrato de leasing prácticamente es un contrato de arrendamiento con opción a compra. En su momento se dio nuestro país en la necesidad. No, derecho constitucionario, no. Bueno, vamos a hablar en su momento de las costumbres. Cuando ya veamos, ya poquito nos falta para ver ciertos principios y las características de nuestro derecho mercantil. Dentro de esas características está algo similar a lo que está mencionando Rubén. Pero vamos a llegar al punto. Les decía que prácticamente esta necesidad que se dio en nuestro país fue la creación de este decreto, el cual hoy en día el contrato de leasing ya es típico, ya está creado un decreto, que por cierto lo dejo para la siguiente clase, que ustedes me investiguen qué decreto es, cuándo entró en vigencia y los 3 tipos de leasing que este decreto nos menciona. Solamente eso necesito, por favor. Bueno, entonces continuando con esta situación, jóvenes, les decía que este autor, ¿verdad? César Vivante, pues se retracta y dice, bueno, efectivamente no se puede. Sin embargo, no existe una autonomía como tal. ¿Por qué? Porque ya lo mencionábamos con Rucael hace un momento, que se necesita, que si bien es cierto, se ha separado una rama de la otra, pero se necesita la unidad de ellos en relación a la parte adjetiva, o sea, la parte procesal. Eso es lo interesante en ese sentido, ¿verdad, jóvenes? De este tema, en relación a esta historia. ¿Hay alguna duda, jóvenes, antes que entremos en materia en cuanto al concepto de derecho mercantil y los diferentes clases de conceptos de derecho mercantil? Félix, mi única duda, perdone la intervención, mi única duda sería respecto si pudiera repetir las instrucciones de lo que hay que investigar. Es sencillo. El decreto que se creó para normar o el que sirve o que sirvió para crear el contrato de leasing, ese es un decreto. Dentro de este decreto habla de 3 tipos de leasing. Yo creo que son 2 y otro lo menciona en otra ley, pero veámoslo, ahorita no tengo claro, pero sí son contrato, bueno, no se los digo porque les estaría dando la tarea. Prácticamente eso es lo que necesito que me tengan para la próxima clase. ¿Qué decreto? ¿Qué año se creó? ¿Verdad? Ahí mismo lo dice, por supuesto, el decreto y el año. ¿Cuándo entró en vigencia? Y los 3 tipos de leasing que se mencionan. Eso es lo que necesitaría. Bueno, si no hay ninguna otra duda, jóvenes, vamos a entrar en materia en relación a un concepto en sí de derecho mercantil. Prácticamente el concepto de derecho mercantil, jóvenes, pues en un inicio buscar un concepto
de lo que era en sí el derecho mercantil. El primer concepto es el concepto subjetivo. Este concepto de derecho mercantil en forma subjetiva prácticamente habla que es un conjunto de principios doctrinarios y normas de derecho sustantivo. Ahí estamos claros, ¿verdad? Porque está mencionando principios doctrinarios y derechos sustantivos. Óigase bien, pero este nos dice que rige la actividad de los comerciantes en su función profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que este concepto, jóvenes, va inmerso o va en referencia a la persona, al comerciante como tal. ¿Sí? Por eso es que se le conoce como a este concepto de derecho mercantil de manera subjetiva, se le conoce como subjetivo, porque como le digo, el elemento principal para este concepto, el elemento principal a tomar en cuenta es el sujeto que interviene en ese movimiento comercial o en el comercio. Ahora bien, este concepto subjetivo también es criticado, ¿verdad? Porque imaginémonos nosotros que el elemento principal es la persona. Nosotros sabemos que todo lo que es el comercio, ¿verdad? Eso es cambiante, ¿sí? Pero muchas de sus manifestaciones en el comercio no dependen íntegramente del sujeto o de la calidad de comerciante como tal. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, un cheque. Un cheque lo puede girar cualquier persona. ¿Cuál es la naturaleza mercantil de ese título? El cheque. Pero ¿está inmerso en este caso la persona? ¿O está sometido a un régimen legal mercantil? Creo que ambas partes. Pero por eso les decía, el cheque lo puede girar cualquier persona. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿En sí el cheque que lo gira la persona o el título de crédito? El título de crédito. Por eso es que les estaba explicando que es criticada este concepto, porque lo que menciona y dice que el elemento esencial es el sujeto, o la persona, el comerciante. Pero por eso les estoy dando el ejemplo, un cheque lo puede, cualquiera lo puede emitir. ¿Qué es lo que es interesante acá? ¿Qué es lo principal? ¿La persona que giró el cheque o en sí el título de crédito que está inmerso dentro de lo que es el régimen legal mercantil? Licenciada, tal vez de la forma como se extiende el cheque, porque cuando, como dice usted, ¿verdad? Se da a una persona, pero como el contenido del cheque, porque cuando son sociedades, pues en el cheque aparece sociedad tal o mercantil, entonces yo creo que es como una forma legal conforme está hecho el cheque. Porque, por ejemplo, si yo, como dijera yo, voy a, o quiero comprar sus productos, pagan el cheque productos, me imagino que tienen régimen legal a nombre como está escrito en el
complicado porque realmente no depende, nuestro derecho mercantil no depende sobre la persona. Nuestro derecho mercantil depende prácticamente. Sí, Eduardo, dígame, Eduardo. Yo creo que toma más referente a la persona porque todo el comercio está relacionado o se mueve mediante el conocimiento y el comercio de los hombres en sí. O sea, es el hombre o la persona o el comerciante el que permite que el comercio se mueva, se distribuya a nivel nacional e internacional. Si el hombre no se moviera o si el comerciante no se moviera, no existe cheque, no existe. Yo pienso que a grandes rasgos, por eso se le da la importancia al comerciante en sí. Ok, imaginémonos que el que extendió el cheque no es comerciante. Por no ser comerciante deja de ser mercantil. Pero está inmiscuido en el comercio, media vez está siendo parte de un movimiento comercial o mercantil. Ok, pero lo que yo les estoy preguntando es, ¿el sujeto es importante dentro de la materia mercantil? El sujeto como tal, que sea comerciante. Por eso les decía, el cheque lo puede girar cualquiera. Sea o no sea comerciante, lo puede girar o no es así. Entonces, ¿qué es lo importante en nuestra materia mercantil? El sujeto, que sea comerciante como tal, o que en su momento la realización del acto tenga que tener inmerso nuestro régimen o nuestro derecho mercantil, o nuestra aplicación de nuestro código. Por eso es que es criticada este concepto subjetivo, porque realmente hasta cierto punto no es importante tanto que sea comerciante o no. Porque acá, cuando yo les di el inicio y les decía que el concepto de derecho subjetivo nos dice prácticamente que, óigalo bien, este concepto de derecho subjetivo nos dice que la actividad del comerciante en su función profesional, eso es lo que está viendo, la actividad del comerciante en su ejercicio profesional. Y por eso les di el ejemplo, el cheque. Para que gire un cheque tiene que ser comerciante o puede ser cualquier persona. Puede ser cualquier persona, licenciado, pero al momento de girar el cheque es cuando se inicia la gestión comercial. Ah, bueno, ahí estamos entonces. El girar el cheque, que puede ser cualquier persona que no sea comerciante, ahí en ese momento le va a dar ya el valor comercial que va a estar inmerso dentro de lo que establece nuestro código. Nuestro código de comercio establece los cheques, tipos de cheques. Cheque de gerencia, cheque de cruzado, ahí los vamos a ver en su momento. Pero el hecho que él venga y haga el cheque, el concepto subjetivo dice, tiene que ser comerciante. Su función profesional como comerciante. Entonces, ¿por qué lo critican este concepto? Porque no necesariamente tiene que ser comerciante para que sea el actuar de la persona lo que lo lleve a estar inmerso dentro de lo que es nuestra regulación legal como es el Código de Comercio. Por eso es que está crítica. No sé si entienden, jóvenes, si no, pregúntenme para que lo podamos aclarar un poquito más. ¿Verdad? ¿Por qué se critica este concepto de subjetivo? Porque prácticamente no necesitamos jóvenes que sean comerciante profesional para poder estar inmerso dentro del comercio. Vamos a ver, nosotros en nuestro código de comercio establece comerciantes y no comerciantes. Y no por eso dejan de estar inmersos dentro de lo que está regulado en nuestro código de comercio. Al final, el comercio
comercio es un acuerdo de voluntades, así como lo dice el código. Exactamente. Por eso es de que este concepto es criticado, no es aceptado. A mi punto de vista, tampoco, ¿verdad? Está el otro concepto, jóvenes, que prácticamente es el concepto objetivo. Ok. Bueno, pero ya estamos en las 8. No sé si quieran que continuemos o lo dejamos para la próxima clase. Bueno, como no me dicen nada, continúo. Vamos, Lick. Ok, está bien, así me gusta, Isabel. Buenísimo. A la próxima. Ya se cansaron. No, Ya tenemos hambre, Lick. bueno, está bien. No, mira, A la próxima, Lick. prácticamente va a ser una introducción rápida, ¿verdad? En relación lo vamos a continuar la próxima semana mucho más despacio, lo vamos a explicar mucho más despacio, pero prácticamente este concepto de manera objetiva de lo que es el concepto de derecho mercantil prácticamente nos habla siempre también que existen principios doctrinarios y también nos dice que existen normas sustantivas que rigen los actos objetivos del comercio. En un momento determinado, ya no se basa en sí a lo que son los sujetos, sino que prácticamente se va a basar a lo que es prácticamente la relación jurídica que se va a dar. Ese es solo el inicio de lo que vamos a ver el próximo día de clases. Jóvenes, antes de que terminemos, ¿estamos entendiendo nuestras explicaciones?